Buenos días a todos. Agradecido al comité organizador por la invitación. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de hablarles del monitoreo de los datos del laboratorio de microbiología y de cómo estos impactan, siempre buscando la atención centrada al paciente. Los pacientes que reciben una terapia adecuada más rápido tienen una morbilidad y una mortalidad reducida. Esto se ha visto en numerosas publicaciones. Nosotros como microbiólogos podemos tener la oportunidad similar para mejorar los resultados de los pacientes mediante el procesamiento oportuno de estas tinciones de gran para hemocultivo y obviamente después de esto serían las tecnologías novedosas que hay. Si seguimos aquí con esta diapositiva, vemos el cronograma que nos hemos dispuesto en este año 2023, en donde vemos aquí las actividades, la responsabilidad, el resultado esperado, la fecha de periodo de ejecución y los indicadores de desempeño que nos hemos propuesto para este 2023. Por la primera actividad que nos hemos dispuesto es el informe de la sensibilidad acumulada 2022, en donde el resultado esperado es un acta de reuniones en donde ya los tenemos listos y tenemos una reunión para la próxima semana donde nos estamos reuniendo con el área de efectología para ver los detalles, si hay alguna una pregunta o algo que se pueda mejorar en la misma guía de sensibilidad. Obviamente que está hecha por sitio anatómico y por salas. El siguiente punto sería la medición del tiempo de respuesta de los frotis hemocultivos, que lo hacemos finalizando cada mes. Esto lo hemos procurado hacer y el periodo de los indicadores es de menor de una hora, ya establecido por la literatura. Las siguientes serán las no conformidades, que son los análisis de causas que se realizan cada mes, por lo menos sobre todo lo que es el análisis de las mismas para resolverlas y que haya unas medidas correctivas y preventivas que no vuelvan a pasar. La verificación de concordancia, que la realizamos también mensualmente, en donde consiste en que los frotis GRAM observados por el tecnólogo deben coincidir con el crecimiento de la bacteria en sí. Y también vemos para futuro, hemos puesto aquí la prueba de flujo lateral y filar-Ray, que son más que todo para la identificación de mecanismos de resistencia en resultados de menos de una hora. Todavía en la actualidad, este sería uno que estamos en proyecto de realizar. Ante todo, este no es una charla de calidad en la cual hablaré de mi experiencia, cómo los datos del laboratorio pueden ser utilizados en beneficio del paciente. Insisto en esto mismo, de la atención centrada en el paciente. Cuando hablamos de indicadores de calidad, podemos decir, entre los aspectos, que un sistema de monitorización mide y evalúa de forma periódica aspectos relevantes del comportamiento mediante el uso de los indicadores de calidad, que estos constituyen la unidad básica de un sistema de monitorización. Entre más hagamos mediciones y podamos corregir, esto llevará siempre a una oportunidad de mejora. Los indicadores no son más que instrumentos de medida. Estamos acostumbrados a ver indicadores en todo el tiempo, en el medidor de la velocidad del auto, en la gasolina del automóvil. Esto es algo que tenemos en muchas aplicaciones en los celulares. Y bueno, estos son instrumentos de medida que nos indican la presencia de un fenómeno o suceso y su intensidad. La monitorización permite asegurarnos de que lo básico está bien. Se trata de un sistema basado en medidas cuantitativas repetidas. Entonces, a veces nos enfocamos en lo micro y dejamos pasar lo macro. Entonces, debemos ir de lo básico a lo más complicado. En este sentido, aquí los indicadores que nosotros estamos ahorita mismo en monitoreo en el hospital son indicadores básicos que todos ustedes, sus unidades ejecutoras, pueden realizar
y pueden beneficiar mucho al paciente, como les mostraré a continuación. Monitoreo no es- tiene como la finalidad última de identificar problemas. Vamos a la identificación de problemas, situaciones de mejora potencial o bien desviaciones. Los indicadores actúan como un llamado de atención o señal de alarma que nos advierte esta posibilidad. Un indicador es un criterio de calidad y por lo tanto son aplicables a todas las condiciones y características que se recomiendan en la construcción de los criterios. Entre ellos deben ser aceptables, deben ser comprensibles, relevantes, porque podríamos tener miles de indicadores y no tengan ninguna relevancia, y sobre todo que sean medibles, porque es la única forma de saber cómo estaba antes y cómo podría estar con algunas medidas tomadas. Dado que un indicador es un instrumento de medida que se utiliza de forma sistemática y cuyo resultado será en cuenta en la gestión de calidad, debemos asegurarnos que refleje la realidad y que sea útil. Por eso insisto en que lo importante de esto es que de repente nuestra realidad no va a ser tan bonita como pensábamos, pero esto nos ayuda a mejorarla y mejorarla centrada en la atención del paciente. Entonces, dicho esto, los indicadores son el resultado de una operación matemática. Permiten compararlos y relacionarlos con otros indicadores. Esto es muy importante, estos no son indicadores aislados. Entonces siempre va todo en una forma integral. Deben ser pensados en base a nuestras necesidades. ¿Qué necesitamos? Se construyen con fichas técnicas que lleva una fórmula que tiene que ser para que sean calculados y criterios para ser realizado, el por qué lo vamos a realizar, los aspectos más relevantes, etc. Entonces, obviamente, esto nos van a permitir evaluar nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Entre más debilidades tengamos, más oportunidades de fortalecernos vamos a tener. Entonces, esto es, creo que es lo más importante de la realización del monitoreo de indicadores. Y nos van a llevar a un plan operativo en base a datos. En base a datos, nosotros podemos sacar un plan operativo y caminar de esa forma hacia lo mejor. Entonces, los indicadores, debemos definir el número de observaciones, cómo lo vamos a hacer, semanales, mensuales, tenemos el tiempo de hacerlo semanal, podemos hacerlos mensuales, los haremos todos, nos enfocamos en unas o en otros. Si un indicador está bajo control, entre comillas, entonces ya podemos aleatorizar valores, o sea, no utilizar la medida del 100%, sino que hacemos aleatoriamente, agarramos unas partes y entonces de esta forma lo hacemos. Por lo menos nosotros en la revisión de exámenes, los jefes tenemos que revisar exámenes y lo hacemos aleatoriamente y aleatoriamente podemos encontrar errores y no es necesario revisarlos todos. Debemos priorizar de acuerdo a la disponibilidad y tiempo del valor agregado, como ya lo había dicho anterior. Entonces los formatos deben ser prácticos. Para eso tenemos los sistemas de informática y aquí es donde los sistemas juegan un papel importante. Y socializar el indicador, que es lo que estamos haciendo ahora, con las decisiones tomadas en base a ellos. Entonces, claro, todos los indicadores deben estar definidos por metas y no se fastidien porque no todos podrán ser cumplidos a la primera. Esto es un proceso que va poco a poco en donde se va alcanzando las metas. Entonces aquí en la figura podemos ver que se pone de forma esquemática el método de trabajo y razonamiento seguido de un sistema de evaluación de calidad a través de indicadores, en donde básicamente se componen de dos etapas básicas. La primera consiste en el diseño de la monitorización y la segunda en el uso de indicadores siguiendo los pasos del ciclo de evaluación y la mejora de calidad. Mientras que la segunda etapa de monitorización propiamente dicha es permanente en el tiempo,
La primera es única y constituye el fundamento de trabajo. Entonces aquí siguiendo el esquema, vemos que primero identificamos los aspectos más relevantes del indicador. ¿Cuáles son esos? Lo diseñamos, establecemos los estándares en base a la literatura encontrada, ¿no? Entonces podemos también recoger y tabular los datos, lo comparamos con estos estándares y vemos si lo hemos conseguido o no. Una vez si la situación es estable, bueno, podremos alcanzar la meta y seguir con el monitoreo. Y si existe un problema, entonces volvemos a lo mismo, buscamos las causas, hacemos nuevamente un arreglo y podemos seguir en la tabulación hasta alcanzar la meta que querramos. Bueno, dicho esto de los indicadores de manera introductoria, eh, vamos a lo que es en sí, eh, cómo hemos nosotros basado los indicadores. Entonces, la prueba que es como la estrella del laboratorio de microbiología, que es la que he tomado, es la prueba del hemocultivo. Esta prueba de hemocultivo, ¿cuál es su importancia? ¿Por qué toma esta prueba? Bueno, es una prueba de laboratorio donde le extrae la sangre al paciente, donde la inoculas en frascos que tienen medios, en donde puedes encontrar bacterias o levaduras en el torrente sanguíneo del paciente. En donde hemos visto que en estas pruebas la variable más importante es el volumen de sangre. Entonces se ha visto en estudios entre mayor volumen, mayor recuperación. Mayor recuperación, pero tampoco hay que llegar al exceso. Un dato que tenemos que tener claro para poder hacer estos indicadores es conocer nuestra epidemiología local. Entonces, en base a la epidemiología local, nosotros podemos ver aquí que la sala que mayor tiene números de aislamientos de bacterias que tienen perfil de sensibilidad es la sala de neonatología. Vemos que en la neonatología, seguida del cuarto de urgencia, después de las salas de unidad de terapia intensiva. Son como el mayor volumen, o sea, son donde están los pacientes más graves y es por eso que esto nos ayuda a ver qué podemos hacer después en el sentido de la epidemiología local. Entonces, como ya vimos cuál es la sala que mayor tomemos cultivo, entonces tomemos esta de ejemplo para ver qué está pasando allí. Entonces, si yo pongo aquí microorganismos con perfiles de sensibilidad, ya que estos son los microorganismos que nosotros le hacemos el perfil de sensibilidad. A los estafilococos coagulasa negativos o los estafilococos no aureus no aparecen en este listado, como ustedes podrán ver. Aunque si los pusiésemos, pues todos sabemos que serían los primeros que probablemente ustedes estén pasando. Pero aquí yo he decidido solamente poner los que llevan perfil de sensibilidad para cuestiones más prácticas a la hora de mostrar la resistencia o la sensibilidad acumulada. Entonces vemos que nuestro problema de neonatología es Klebsiella pneumoniae, seguida de Enterobacter cloaca, después Escherichia coli, y bueno, te podrán ver allí cómo está. Estafilococcus epidermidis lo puse de último porque en neonatología o también en los casos de los pacientes adultos puede suceder que algunos de estos sean causantes también de una bacteremia significativa. Entonces, si el clínico pide que este paciente se le haga una sensibilidad, él es el que tiene el criterio clínico y lo puede hacer desde su punto de vista que ve al paciente. En esta diapositiva podemos ver la sensibilidad acumulada para los microorganismos recuperados en muestras de sangre de pacientes hospitalizados en la sala de neonatología del año 2022. Si ustedes ven, lo hemos separado por las diferentes bacterias más prevalentes de la sala, en este caso Klebsiella, Escherichia coli, Enterobacter, Acinetobacter, Serratia y Pseudomonas aeruginosa. Y vemos que lo hemos marcado por colores, marcando en color verde los microorganismos que tienen un mayor del 80% de sensibilidad, de menos de 80 hasta el 70%
lo hemos marcado en amarillo, y por debajo del 70% lo marcamos en rojo para resaltar esto. Entonces, de acuerdo a estos valores, se pueden tomar las decisiones de darle las terapias empíricas más adecuadas. Entonces, en este esquema podemos ver el proceso del manejo de hemocultivos positivos, en donde aquí vemos a un tecnólogo médico que está trabajando, y en esto pita el Virtuos, que es el equipo que tenemos para la incubación de los hemocultivos. El tecnólogo médico va al equipo en donde él retira la botella. Una vez que retira la botella, se apaga la alarma sonora y visual que tiene el equipo. El tecnólogo médico va y se realiza la tinción de Gram una vez que esté seco la tinción, bajo los tiempos de medida estandarizados que tenga el laboratorio. Se seca la placa. Una vez que la placa está seca, insistimos en que los frotis sean delgados, porque si son delgados, primero que todo, no se va a ver artefactos, y segundo, que la muestra se va a secar más rápido. En este caso, por lo menos vimos bacilos gram negativos. Una vez que vemos los bacilos negativos, el tecnólogo médico procede a lo que es la siembra en los medios más adecuados, y ya sabe que vio, ya sembró, entonces procede en el sistema real, que es el que nosotros tenemos, y hace el reporte al médico. Puede ser que lo reciba la enfermera. Entonces se le informa al personal médico que nos dé un readback y nos repita el microorganismo que nosotros le estamos diciendo. Y además de eso, este correo va directo al personal de infectología, donde el personal de infectología en tiempo real puede ver en el correo que está destinado para eso, para ello, ver los microorganismos que están pasando en tiempo real al de los pacientes, y puedan ajustar la terapia empírica que podría tener. Y una vez eso, se procede a lo que son los registros de los libros, en donde estos registros de los libros es muy importante, porque de aquí es donde nosotros sacamos los datos, sobre todo de concordancia y otras cosas, apoyado con el sistema real. Aquí vemos el mismo esquema hacia donde queremos llegar. Entonces vemos lo mismo en donde el tecnólogo médico, aquí la diferencia sería que una vez que va a sembrar los medios, puede tomar la decisión o montar un panel de sepsis, o montar una prueba de flujo lateral para búsqueda de carbapenemasas y ULE. También está la opción de hacer la sensibilidad con los tubos de química, en donde esto se podría hacer solamente para bacilos gram negativos. Se hace el reporte al real, se le informa al médico y se registra en el sistema. Hemos visto que la bacteriemia de bajo nivel es muy común en la población pediátrica, y que el volumen de sangre para el cultivo debe ser siempre proporcional al peso y a la edad. Para optimizar la rentabilidad del hemocultivo, se recomienda cultivar el volumen de sangre de aproximadamente el 4.5% del volumen total de la sangre del paciente, para respetar la volemia. Aquí podemos ver los factores que influyen en el rendimiento potencial de un hemocultivo. Entonces, el número 1, tenemos el número de muestras tomadas. Nosotros, en el caso de niños, pacientes en neonatología que están por debajo de los 2 kilogramos, solo se toma un set de 1 ml aproximadamente. Ya cuando el paciente tiene de 2.1 a 3 kilogramos, ya a este paciente se le pueden tomar 2 sets de 2 ml cada uno. Y cuando el paciente ya pesa aproximadamente de 3.1 a 12.7 kilogramos, aquí podemos ya tomar 4 ml en el primer set y 2 ml en el segundo set. Y hasta aquí, hasta este peso, ya nosotros utilizamos lo que son las botellas pediátricas. Ya los pacientes que pesan por arriba de 12.7 kilogramos, ya estos pacientes pueden usar lo que son las botellas de adulto.
Entonces, otro factor que podemos ver es el volumen de sangre enviado, también el momento de la muestra con relación a fiebre, aunque esto es muy controversial y discutido, que ya se ha visto que la bacteriemia precede a lo que es la fiebre. Así que no, esto ya creo que está un poquito desfasado, no tiene mucha importancia, pero de todas maneras es un factor que tengo que poner. Y bueno, en lo que es el tiempo de muestreo y la incubación, que es el tiempo de que el médico o el tecnólogo o el asistente toma la muestra y es colocada en el equipo. Y de estos factores se considera que el más importante es el volumen. Se dicho esto, el volumen, podemos decir que la sensibilidad está directamente relacionada con el volumen de sangre recolectada. Hay un mayor rendimiento en cultivos tomados con volumen adecuado. En los niños el volumen de sangre generalmente es pequeño, pero por lo menos si luego de una intervención educativa, un estudio, que es el que pongo abajo, el 35% tenían un volumen adecuado. O sea que antes de tenían un porcentaje más bajo y después con una simple educación, con carteles, que fue en el caso de este estudio, ellos pudieron ver que se mejoraba el volumen adecuado para las botellas de los hemocultivos. Un cultivo negativo es engañoso y puede afectar negativamente a la atención del paciente. Esto es con respecto al volumen. Si no se le agrega el volumen, el cultivo hace negativo, al paciente se le puede dejar de dar antibióticos y esto puede ser perjudicial para el niño. El propósito del indicador es la medición de determinar el volumen de sangre enviado y determinar si se puede mejorar adicionalmente. Podría lograrse con una segunda intervención. Primero medimos a ver cómo andamos, después hacemos educación y vemos cómo mejora esto, ¿no? ¿Cuál sería el alcance? Bueno, hay varios estudios que han mostrado que hay un incremento del 0.6, 4.7 por cada ml adicional que se agrega en el hemocultivo, siempre y cuando no se llegue al exceso tampoco. Entonces hay una opinión generalizada donde se dice que el nivel de bacteriemia en niños, en comparación con adultos, requiere menos sangre porque el patógeno se puede detectar más significativamente. O sea que hay se puede decir las bacterias en los niños están concentradas y con poco volumen de sangre pudiésemos recuperar, que eso no es cierto. Entonces, un hemocultivo inadecuado lo que aumenta también es el riesgo de contaminación, debido a que en nuestra microbiota normal, el rompimiento de estas bacterias viven en nuestra piel y pudieran lo que hacer es que el volumen inadecuado arrastre más lo que son las bacterias contaminantes. Entonces, un falso positivo produce un desgaste, en realidad es lo que menos debería pasar en nuestros hospitales. Y eso es lo que más debemos estar enfocados para que no haya tantos falsos positivos. Entonces, una simple intervención educativa podría reducir los niveles de contaminación y aumentar la recuperación de los patógenos potenciales. Entonces, en este estudio vemos que ellos presentan una guía de colección de hemocultivos. A la mano izquierda ustedes pueden ver cómo es una guía en donde utilizan la botella pediátrica y las botellas aerobias y anaerobias. Entonces ellos de acuerdo al pez, a la edad, esto es de acuerdo a la edad, ellos proponen que los niños menores de un mes se le agregue un volumen de sangre mayor de 0.5, obviamente hasta el límite de la botella que es 4. Y los pacientes que van de un mes a 3 años, esto se le puede agregar un volumen mayor de 1 ml. Entonces, y también sería en una botella pediátrica. Y a los pacientes que tienen más de 3 años, se recomienda que se le agregue mayor de 4 ml, en donde se le van a usar las botellas aerobias y anaeróbicas. Entonces, aquí, esta es la fórmula que nosotros usamos en el hospital del niño
donde nosotros pesamos las botellas pre y post la toma, en donde se hace un cálculo y se calcula en base a la fórmula esta que vemos aquí en la pantalla, y podemos calcular el peso de la botella para ver si el volumen es adecuado o inadecuado. Entonces ya aquí podemos ver datos de nuestro hospital. En el año 2022 siempre me gusta poner los datos en nivel positivo y puse aquí el porcentaje de volumen adecuado, en donde vemos que la sala que obtuvo un mayor porcentaje de volumen adecuado fue la sala de hematoncología. Eh, También esto también tiene que ver con la N, que esta sala tampoco tiene la N tan grande, pero es la sala que mejor tuvo comportamiento, igual que cuidados mínimos y cuarto de niños, y la sala de corta estancia y de la de contingencia. Eh, pero ya aquí tenemos una idea de cuántas salas están tomando el volumen adecuado. Y vemos que si el marcador está bastante débil. También aquí podemos ver el porcentaje con botellas adecuadas. Si podemos ver, neonatología tiene el 99.1% de botellas adecuadas. Esto es debido a que los niños son pequeños y si ustedes vieron las botellas, aquí es fácil, que las botellas siempre van a ser amarillas. Entonces, en este caso, es un poquito más fácil ver que las botellas sean adecuadas. Y casi la sala que más problemas tuvo aquí en esta fue la sala de quemado, que de repente utilizan muchas botellas pediátricas para pacientes que ya tienen un peso un poquito mayor, ¿no? Y esto, obviamente, como dije, puede incidir en la no recuperación de la gente que se busca. Y aquí vemos un gráfico de cuáles muestras tienen cultivo único. Y bueno, vemos que también la sala que mayor nos salió que tiene solamente cultivo único, o sea que solamente toma un juego de botellas, es por lo menos lo que es la sala de quemado. Aquí la sala de neonatología, también debemos en base a lo que dije anterior, que se toma un set dependiendo de si el peso del niño es menor a tantos kilogramos. Entonces aquí quisimos hacer un experimento en donde queríamos ver a los pacientes que tienen menos de un mes, que se encuentran en la sala de neonatología, y ver cómo los volúmenes de sangre son en estos niños y cómo se comportan, ¿no? Entonces nosotros podemos ver aquí en donde en todos los niños será la barra, la gráfica azul, en donde vemos una distribución bien heterogénea, pero con una media de aproximadamente 1.5, por decirle un valor. Entonces vemos que la de positivos, la media está casi igual, y vemos que también la de los contaminantes está casi parecida. Entonces la de los negativos también son parecidas. O sea que aquí hicimos un cálculo estadístico y no había significancia entre los positivos y los contaminantes. Entonces, esto con los niños de un mes, con los niños menores de un mes en la sala de neonatología. Entonces aquí mismo en la sala de neonatología ya vemos que son menos los casos, por lo menos en lo que son los positivos y los contaminantes. Y vemos que en los niños de un mes a 3 años podemos ver cómo la media de los positivos se aumenta un poquito con respecto al volumen. Y vemos que los contaminantes, la media está por debajo de la media de los positivos. Sin embargo, este valor no fue estadísticamente significativo. Entonces, el tiempo de respuesta de la tinción de grandes hemocultivos. Aquí viendo los aspectos más relevantes de un indicador, podemos ver que el inicio de la terapia antimicrobiana empírica podría aumentar la sobrevida del paciente. También podemos ver que la identificación rápida de los patógenos del torrente sanguíneo
es una práctica de laboratorio que respalda las transiciones rápidas a la terapia dirigida, aprovechando los resultados para respaldar la atención oportuna y eficaz del paciente. La identificación y sensibilidad tradicional suelen tardar 48 horas más en obtenerse. Por tanto, el tratamiento continuo incorrecto con antimicrobianos de amplio espectro puede provocar toxicidad de medicamentos, resistencia a los antimicrobianos, un aumento en la estancia hospitalaria y costos adicionales para los pacientes y el sistema de atención. Entonces, en muchos estudios podemos ver que el impacto de la terapia inapropiada inicial, podemos ver que la sobrevida o la supervivencia en general puede aumentar 5 veces más si el paciente recibe una terapia empírica apropiada con respecto a la inapropiada. Entonces, vemos que también hay una disminución de esta sobrevida si la terapia empírica inicial es inadecuada. Y esto oscila entre un 17.6% para un choque séptico. En los casos con hemocultivo positivo, podemos ver que hay un odds ratio de 7.19. El inicio de la terapia empírica inapropiada para el organismo es sorprendentemente común. Es sorprendentemente común que nosotros veamos que se comience inapropiadamente una terapia empírica. Y hay muchos estudios que lo respaldan, en donde aquí en este estudio vemos que a mayor tiempo que pasaba el médico en dar la terapia, mayor aumentaba la mortalidad. Entonces la mortalidad a un día vemos que era 10.9% y vemos cómo aumentaba a los 4 días a un 48.1%. Entonces este aumento de la mortalidad a los 30 días en el hospital, así como una menor duración de la enfermedad por el hemocultivo. Entonces en este estudio vemos cómo el impacto de una prueba diagnóstica rápida en un hospital infantil depende tanto del organismo gram positivo versus gram negativo y del turno versus el turno de la noche. Esto también son aspectos importantes. Entonces aquí en este estudio vieron que la distribución general de la terapia antibiótica fue similar en los periodos del 1 al 3, con 46-51% de los pacientes que recibieron 2 o más antibióticos. Creo que aquí lo más importante de esta diapositiva es que vemos que cuando el médico no tiene un reporte preliminar, ya sea de la bacteria o ya sea de la morfología o ya sea de que el hemocultivo está positivo o negativo, vemos que aquí el paciente recibe o antibióticos de amplio espectro o recibe múltiples antibióticos. Entonces, cuando ya el médico sabe qué microorganismo es, esto podría reducir a que el paciente se le dé un antibiótico dirigido y no se adivine y se utilicen múltiples. Entonces aquí es donde viene muy importante lo que es la desescalación de la terapia. En este estudio se muestra el algoritmo desde donde se toma el primer cultivo de la persona, el tiempo de extracción, el tiempo de detección y el tiempo de notificación. Y se separa en dos grupos. Un grupo que tiene un reporte en menos de una hora y un grupo que tiene un reporte en mayor de una hora. En este estudio se toman los microorganismos que causan infección, que son los que están en el listado de abajo, y se obvian los contaminantes. Entonces aquí podemos ver en este estudio en donde se separaron 99 pacientes. De estos 99 pacientes podemos ver que el tiempo de detección no fue similar en ambos grupos, no hubo diferencia significativa. Vemos que la estancia hospitalaria, vemos que los días de positividad, vemos que las variables de costo, el sexo y la edad no hubo una diferencia significativa. Sin embargo, en los que hubo mayor de una hora, la mortalidad aumentó 19.9%, en donde
esto vemos que es significativo. No aumentó, sino que hubo una diferencia de 10.1 a 19.2, donde la P marca una significancia, donde vemos que esto es importante, lo que es el reporte de los hemocultivos menor de una hora. Entonces, en este estudio, Sabinelli documentó que los pacientes cuyos cultivos se tiñeron de manera oportuna tenían órdenes escritas de antibióticos apropiados entre las 3 horas. O sea que si el paciente se la reporta temprano, el médico puede tener la orden de los antibióticos tempranamente antes de las 3 horas para que los pacientes cuyos cultivos, con respecto a los que tengan la notificación atrasada. En otro estudio se vio que de 112 pacientes cuya sangre de cultivo se positivizaron de noche, de 112, 21 fallecieron, o sea, el 18.8%, versus 86 pacientes que se positivizaron de día. Vemos que aquí el 9%, solo 8, o sea, solo 8 de los 86 fallecieron. Entonces, de 18 a 9%, la PES fue significativa y se vio que también el reporte es esto, porque aquí, como sabemos, la sepsis no tiene hora. Entonces, los pacientes sépticos en la noche, si reciben un mejor tratamiento, se le puede mejorar la sobrevida. Entonces, se espera que un hallazgo de una mayor mortalidad en pacientes con una tinción de gran tardía. Ibrahim también documentó que había una estadística significativa en la mortalidad entre los pacientes que recibieron terapia adecuada y los que no. También, en otro estudio, Weinstein encontró un aumento de la mortalidad en los pacientes con infecciones del torrente sanguíneo cuyos antibióticos no se cambiaron por medicamentos apropiados. Entonces aquí es donde va. Si tiene un paciente, se le está tratando con bacilos gram negativo y el paciente tiene un gram positivo, tienes que cambiar la terapia, ¿no? Entonces, CUNEI determinó la notificación temprana de los hemocultivos, combinada con un enlace clínico temprano, resultó el tratamiento más racional, rentable. O sea que si se notifica temprano la tinción de Gram y se combina el enlace clínico temprano, esto resulta más razonable y también más rentable, o sea, menos gastos. Un indicador que también debemos ver es la concordancia del frotis de Gram con respecto al crecimiento en los cultivos. Entonces, en este punto podemos decir que los tecnólogos médicos que no tienen experiencia pueden tener una dificultad para ver las tinciones de Gram. Entonces, las posibles soluciones, ¿cuáles serían? Es una educación continua junto con un monitoreo regular y la retroalimentación al personal de la tarde y la noche sobre el reporte. También podría ser posibles avances técnicos para disminuir las dificultades, o sea, las técnicas de hemocultivo rápido. Otra sería garantizar que los cultivos se vuelvan positivos lo antes posible, cargándolo lo antes posible para poder resolver más rápido si hay algún error. Y como último recurso podría ser, si los recursos son limitados, adoptar una política en donde se le dé prioridad solamente al primer cultivo positivo. Otro índice que tenemos bien claro es la tasa de contaminación que les cuento a continuación. Entonces vemos que la tasa de contaminación como indicador, vemos que el hemocultivo es el método gold standard para detección de las infecciones de sangre, sobre todo lo que son para el diagnóstico de bacteriemia y septicemia. Y un resultado falso positivo puede ocurrir por la contaminación de la muestra, que eso lo vemos más común en la fase. El porcentaje de contaminación lo hemos estado tratando de hacer ahora en el sistema real directo para que lo dé un cálculo. El que realicé yo lo hice manualmente, pero este es lo que vamos en vías de usar los sistemas de informática. Entonces, para tener una idea más o menos cuál es nuestra tasa de contaminación, nosotros podemos ver que organismos que son considerados contaminantes propios sí son los estafilococos no aureus, los bacilos gram positivos portadores de esporas, los estreptococos del grupo Viridium, los corynebacterium, los propionibacterium, los micrococcus y los clostridium. Entonces, en base a esto, nosotros podemos sacar una tasa de contaminación. Todos sabemos que la contaminación es clínica, sin embargo, para tener una idea,
podemos utilizar estas herramientas de patógenos que son, si siempre están, son definitivamente patógenos, donde hablamos de probables patógenos y contaminantes definitivos. Entonces, unos datos que podemos tomar en cuenta son los tiempos de positividad de las botellas. Se han visto en estudios que 24 horas después que pita, que el tiempo de detección es de mayor de 24 horas, podría haberse asociado más a contaminación que un hemocultivo que pita en menos de ese tiempo. Entonces debemos ver lo que son los datos clínicos y los de vigilancia. Debemos siempre hacer un antibiograma, aunque no tengamos la certeza de que sea el patógeno. Y eso no nos compete a nosotros porque si es el patógeno, ya lo tenemos a disponibilidad del clínico, entre otras variables que se pueden ver. La meta que tiene CLCI para contaminación es menor del 3%. Las medidas a tomar para la tasa de contaminación es seguir procedimientos y políticas de desinfección estricto de higiene de manos y la implementación de la capacitación regular de los trabajadores sanitarios. Siempre es importante y recomendable evaluar las tasas de contaminación para que se puedan tomar medidas preventivas y también porque se encuentran entre los indicadores de calidad que están siendo monitoreados por los organismos de acreditación en microbiología. Aquí por lo menos vemos el porcentaje de contaminación de los hemocultivos en nuestro hospital, en donde sí estamos por arriba del 3%, y vemos a ver qué medidas se pueden tomar. Igual, esto como les dije, esto es una idea, esto no es la realidad, porque aquí hay que tomar en cuenta que los porcentajes de contaminación son clínicos, pero sí nos ayudan a ver cómo nos encaminamos para sacar un valor más exacto y que vaya en base a la atención al paciente. El último indicador que les quiero hablar es sobre el tiempo de respuesta de los hemocultivos. Entonces, nosotros el año pasado nosotros hicimos un cuadro donde aquí ven a la mano izquierda todos los tecnólogos médicos que reportaban hemocultivos, cuántos habían reportado. Y la raya negra es el tiempo que habíamos esperado. Si ustedes ven, casi la mayoría se pasó del tiempo de respuesta y vemos que les dimos un tiempo para que en el 2023 se pudiera mejorar esto. ¿Qué sucedió? En el 2022, comparamos 2022 versus 2023 y vemos una gran diferencia en donde es estadísticamente significativo los tiempos de respuesta del año 2022 comparado versus 2023, donde hicimos una estadística donde vemos que la P es menor de 0.01 con un CRES estadístico de Mann-Whitney. Entonces aquí los puntos representan las medias de cada tecnólogo médico que reporta. Entonces, si ustedes ven el 2023, hay una bolita que está ahí arriba, casi por las 4 horas. Bueno, ese representa a un tecnólogo médico que de repente no se le ha dado la mejor orientación y estaremos trabajando en esa persona para poder cumplir la meta global de que los reportes sean menores de 1 hora. Si es cierto, no hemos alcanzado que todos reporten por debajo de 1 hora, vemos que podríamos decir que la mayoría ya han alcanzado la meta de estar por debajo de la hora. Entonces las conclusiones que podemos decir es que la monitorización de la contaminación por los hemocultivos es un indicador importante de la garantía de calidad y del rendimiento del laboratorio. Aunque los hemocultivos son el método estándar de oro, en el diagnóstico de la infección del torrente sanguíneo existe un alto riesgo de contaminación y la contaminación de las muestras de sangre plantea un gran desafío para un diagnóstico preciso. Bueno, es responsabilidad del director del laboratorio designado educar a los médicos y a los cuidadores en la recolección de las muestras. También podemos ver que los servicios de microbiología de alta calidad impactan positivamente en la atención al paciente. La falta de personal experimentado y capacitado durante el turno vespertino y el turno nocturno podrían incidir negativamente en la atención del paciente. La mortalidad se reduce si la terapia empírica adecuada es administrada dentro de las primeras 24 horas a la toma del hemocultivo,
donde el aporte de laboratorio sería realizar reportes oportunos en menos de una hora, 24/7, garantizando que la información llegue al clínico. Y por último, un hemocultivo con un volumen inadecuado tiene más probabilidad de producir aislamientos con contaminantes que aumentan los costos, la estancia hospitalaria y el uso inadecuado de antibióticos, entre otros. Eso sería todo y muchas gracias.